Bueno, entonces la idea es que empecemos por geocronología y lo que habíamos visto es que hay unos sistemas que nos permiten hacer dataciones que están más relacionadas con eventos de mayor temperatura, entonces digamos que mayores a 700 grados centígrados, y hay otros que son como la termo, que vamos a ver en la segunda parte, que nos va a permitir ver, digamos, cuándo un macizo rocoso o cuando una cuenca sedimentaria va a pasar por cierta isoterma, entonces esto está a 60 grados centígrados. Después habíamos dicho que podíamos utilizar cosmogénicos y los cosmogénicos nos permitía ver, datar cuánto lleva expuesto a un material pues ante los rayos cósmicos, ¿cierto? Entonces digamos que esto nos permite datar superficies expuestas. Entonces, como habíamos empezado por este lado con el seminario de Isandra, ahora voy a tratar de que evacuemos estas dos temáticas. Y esto es una introducción inicialmente a lo que es la geocronología por uranio-plomo, siguiente, en el cual el concepto, tanto para uranio-plomo, para termocronología, va a ser el mismo. Vamos a tener un decaimiento isotópico del material parental al isótopo hijo mediante una constante decaimiento, ¿cierto? Entonces el principio es el mismo, el decaimiento del isótopo padre al isótopo hijo, y necesitamos que ese sistema esté cerrado. Siguiente. Normalmente esta es la ecuación con la que nos vamos a lidiar, y cuando tenemos ecuaciones de este estilo que tiene un exponencial, pues lo que vamos a buscar para poder sacar el tiempo va a ser un logaritmo natural. Siguiente. Entonces, el número de, pues digamos, la cantidad del isótopo hijo sobre la cantidad del isótopo padre, y con un exponencial del decaimiento, de la constante de decaimiento y el tiempo. Siguiente. Sí, entonces ya hicimos el logaritmo natural y simplemente lo que hacemos es obtener la edad en función del decaimiento isotópico. Listo. Bueno, entonces cuando estamos hablando de que el isótopo hijo es igual al isótopo padre, vamos a pensar en que eso es el término de vida media. Y vida media va a ser muy importante. Siguiente. Y la vamos a calcular. El tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre el decaimiento isotópico. Eso quiere decir cuando alcanzamos la cantidad del isótopo hijo igual al isótopo padre. Siguiente. Esto es simplemente informativo para que no nos coja para poder entender un poco mejor el método, pero lo que vemos es que el isótopo padre decae exponencialmente y el isótopo hijo crece exponencialmente. Siguiente. Bueno, entonces hay varios geocronómetros con diferentes tiempos de vida. Siguiente. Y vamos a necesitamos asumir algo que nos va a permitir, ustedes cuando empiecen a ver la geología regional se van a dar cuenta que hay una gran diversidad de edades, ¿cierto? Entonces la pregunta siempre es ¿cuál edad voy a coger o cuál es la edad más propicia? Y lo que finalmente nos lleva es que en el momento en que se hicieron pues la mayor cantidad de edades, que fue digamos en los años 70, pues había un método muy estandarizado que era rubidio estroncio y potasio argón, pero que en la actualidad ya hemos pasado, ya sabemos que uranio plomo nos permitirá pues entender fenómenos que están relacionados a qué. Ustedes cuando piensan en eventos que son mayores de 700 grados centígrados, ¿qué piensan que pueden datar con eso? Si estamos hablando de una roca ígnea, entonces podríamos estar datando ¿qué? ¿La edad de qué? De la cristalización. ¿Cierto? Si estamos hablando esto en una roca ígnea. Si usted está hablando de una roca metamórfica, entonces puede calcular el pico del metamorfismo, ¿cierto? Entonces esto en roca metamórfica. Listo. Pero si usted habla de rocas sedimentarias, digamos, quiere buscar proveniencia, y esto es para rocas sedimentarias o para sedimentos activos. Todo el mundo tiene claro que es un sedimento activo. O
sea, simplemente uno va a una zona, a un río, y va a buscar la zona de depositación donde se depositan los sedimentos más pesados, que eso se va a ver como un depósito de placer, y entonces uno va a coger eso que ya la naturaleza ha concentrado y trata de ver quiénes están drenando a la cuenca, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a tratar entonces de pasar con todo esto las aplicaciones de uranio-plomo para los diferentes tipos de rocas. Pero las principales cosas que tenemos que asumir es que no había isótopo isótopo hijo al inicio de que el tiempo empieza a contar, ¿cierto? Entonces el sistema, lo que suponemos es que empieza desde cero, o sea, en un tiempo cero, cuando empieza, por ejemplo, la cristalización, no apenas empieza a formar el isótopo hijo. Siguiente. Y lo que queremos es que sea un sistema cerrado, o sea que para cualquiera de estas cosas necesitamos pensar que es un sistema cerrado. ¿Todo el mundo entiende que es un sistema cerrado? O sea, lo que queremos es que el sistema registre el evento que estamos buscando, ya sea un evento de esta temperatura o de esta. Y para eso vamos a ver que es muy importante entender qué es la temperatura de cierre. O sea, ¿qué hace que se abra el sistema? Por ejemplo, ustedes tienen aquí las rocas metamórficas en esta zona del oriente, con edades que pueden ir, como decía Víctor, con edades que van desde el precámbrico hasta el triásico, que no vamos a discutir ahora mucho, pero que hubo un evento grande que fue Batolito Antioqueño, ¿cierto? Entonces, dependiendo del target que nosotros queremos ver, puede que este sistema se abra cuando se dio la intrusión de Batolito Antioqueño. Y pensemos que esta intrusión, pues digamos que va desde 95 hasta 65 millones de años, pero esto hace que el sistema se pueda abrir, ¿cierto? Esto hace que se irradie un calor, una temperatura que afecte a las rocas que están en su entorno y puede hacer que el sistema, que el tiempo empiece a contar de nuevo de otra forma, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es temperatura de cierre. Siguiente, entonces, siguiente. No, pasemos esta, listo. Entonces los minerales en general, si hay algo que excede esa temperatura de cierre, o sea, esa temperatura en la que el sistema está cómodo, entonces lo que va a hacer es que usted posiblemente abra el sistema y empiece a perder parte de ese isótopo, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque muchas de las edades que se hicieron en los años 70 posiblemente estaban viciadas porque el sistema había sido reseteado, ¿sí? Siguiente. Sí tenemos, entonces hay diferentes temperaturas de cierre, aquí estamos hablando de temperaturas que son más de los termocronómetros, vamos desde 500 hasta 350 y miren que la temperatura de cierre está directamente relacionada con un mineral, o sea, cada mineral en un sistema específico tiene una temperatura de cierre específica. Vamos hasta ahí, es decir, voy a pensar en un zircón y quiero analizarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, si estoy hablando en el sistema uranio-plomo, su temperatura de cierre va a ser alrededor de 900 grados centígrados. Pero quiero analizarlo con Zircon Fission Track o quiero analizarlo con uranio, torio, helio en zircón, y entonces va a tener temperaturas de cierre distintas. El mismo mineral. Y lo importante de los zircones es que el zircón casi que va a agravar toda la historia térmica de la roca, ¿cierto? Desde que se cristalizó, si estamos hablando, por ejemplo, de Batolito Antioqueño, entonces podríamos tener edades uranio-plomo de este rango, pero después hacemos Zircon Fission Track y nos dio aproximadamente 45 millones de años. Y después hay unas edades de helio, de uranio, torio, helio en zircón, y esto dio, creo que esto da como de 16 millones de años, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo hace para entender todo esto solo a partir de un zircón? Entonces dicen, no, ¿por qué no dan todas? Entonces la pregunta es, ¿por qué un zircón tiene muchas edades?
porque el zircón, dependiendo del geocronómetro que vamos a usar, va cerrando, o sea, va adquiriendo diferentes edades según el geocronómetro que estamos usando y la temperatura de cierre. Entonces, vamos a pensar que batolito antioqueño se pudo estar formando a esa edad de 95, 65 millones de años a unos 20 kilómetros, pongámosle 20 kilómetros de profundidad, y él va subiendo, y él va subiendo, y él se va enfriando, y él se va enfriando, y finalmente queda expuesto, digamos, tipo el Peñol de Guatapé. ¿Cierto? Entonces, voy a mirar esta edad cuando se cristalizó. Listo, uranio plomo. Voy a mirar cuando este cuerpo va pasando por las diferentes isotermas, huellas de fisión en zirconio. Entonces está diciendo que hubo un evento que hizo que esa masa del batolito pues se fue enfriando y además fue subiendo y concuerda con uno de los periodos de la orogenia andina. ¿Listo? Y esto, bueno, en este no recuerdo si es exactamente esta edad, pero concuerda cuando ya está muy cerca de la superficie, digamos a 60 grados centígrados, ¿cierto? Y ahora lo que queremos con isotopía cosmogénica es cuánto lleva en superficie la piedra del Peñol. Pero entonces esto nos permite ir ligando cuando un solo mineral nos va a permitir ver cuando obtenemos diferentes eventos tectónicos. Uno que está asociado seguramente a la subducción y formó el magma manto derivado, y otros que están asociados a pulsos de exhumación. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Listo. Entonces, por eso ustedes ven, yo cogí a Orblenda, entonces hice potasio-argón y obtengo la información de cuándo ese cuerpo estaba pasando por la isoterma de 500 grados centígrados. O moscovita, mire que aquí les va a dar dos informaciones distintas, y la biotita 2 informaciones distintas. Siguiente. Bueno, entonces, estos son los rangos en los termocronómetros de baja temperatura, apatitos y zircones en uranio, torio, helio, desde 75 más o menos 5, uranio, torio, helio en zircón en 360 y 200, fission track, que es la última parte de la charla de hoy, y argón-argón en todos estos espectros. Mire que argón-argón tiene la capacidad de ir desde 150 hasta 500 grados en diferentes minerales. ¿Sí? O sea que si usted tiene una roca y usted puede coger cada mineral y usted tiene plata en su proyecto y pudo hacer todas las dataciones, usted está reconstruyendo una historia completa en el caso de un granitoide, de un batolito, desde que cristalizó hasta que se emplazó en superficie. Hoy en día ya no hacen potasio argón. Sí se hace, porque sigue siendo, bueno, hay algunos laboratorios que lo siguen haciendo porque es económico, porque sigue siendo fácil de hacer, pero lo que se hace, digamos que es que este necesita una espectrometría más avanzada que el potasio-argón. Entonces, lo que nos va a dar la información es la información de las isotermas, pues lo mismo que es un análogo con argón-argón. Siguiente. Entonces, cuando usted tiene, van a ver en la literatura algo de rubidio estroncio en roca total, ¿cierto? Eso es lo principal. Usted empieza a leer su artículo, empieza a sacar todas las edades. Mi recomendación es que vaya utilizando, mire las edades que le está dando, mire el mineral en el que se hizo la datación y trate de ubicar qué es lo que el autor le quiere decir. En el caso de rubidio estroncio, y ustedes ven en roca total, ustedes dicen, pues si es en roca total, usted lo que está haciendo es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted piensa que su sistema se abrió, que sus cristales fueron unos sistemas abiertos, de todas formas en la roca quedó registrado todo eso. Entonces usted coge y tritura toda la roca, no sé, con minerales, o una de las formas de saber si el sistema es abierto o cerrado, usted puede hacer una cosa. Una, que usted coge minerales y además haga el mismo sistema en la roca total. Si ustedes tienen la edad de los minerales en rubidio estroncio con la edad de la roca en rubidio estroncio, con la misma, digamos que caen en una línea que se llama isocrona, ustedes pueden sacar la edad y ustedes ya pueden pensar que el sistema no se abrió, ¿sí?
Listo, entonces siguiente. Entonces este es el concepto de rubidio-estroncio. Usted tiene estroncio, rubidio, tiene un mineral 1, un mineral 2, un mineral 3, un set de rocas de la misma unidad, todas le dieron en una misma línea recta, entonces usted tiene una isocrona y usted tiene la edad, ¿cierto? Simplemente la pendiente le permite hallar la edad. Siguiente. Bueno, en argón-argón, siguiente lo que hace es simplemente cómo se convierte el potasio al argón por una irradiación de neutrones. Por eso decía yo que era un poco más complejo, pero es mucho más preciso, es porque uno necesita mandar las muestras a irradiación, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo siguiente, antes, es hacer la conversión del potasio al argón mediante una irradiación, ¿cierto? Siguiente, por neutrones. Entonces, ¿cuál es el concepto del argón-argón? El concepto es que vamos a coger minerales que tengan, pues que puedan tener en su estructura ese potasio que va a pasar al argón. Entonces, lo que vamos a hacer es progresivamente empezar a calentar y calentar, siguiente y siguiente, o sea, vamos a empezar a calentar y cada vez que se calienta va a obtener una edad y sale algo de argón. Entonces calentamos más y sale algo de argón, y calentamos más y sale algo de argón. Cuando ustedes llegan a un plató, y eso es lo que van a ver en los artículos, es si ven un plató quiere decir que ahí ya encontró el equilibrio y que esa es la edad que usted va a usar en argón-argón. Entonces, aquí no recordaba que esto tenía varios cambios, pero ahora vamos a ver, esto tiene una estadística para hallar poblaciones, que ya la vamos a ver, y en el caso de argón-argón, el principio básico es calentamiento para la obtención de un plató, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Entonces, si la muestra que usted tiene no encontró el plató, ustedes ya tienen que empezar a pensar en que el sistema estuvo disturbado y que posiblemente tiene que interpretarse de otra forma. O sea, no encontrar el plató también les permite a ustedes jugar con otras hipótesis y decir, este sistema tuvo algo más algo más que lo disturbó. Siguiente. Bueno, entonces, volviendo al uranio-plomo, siguiente. Simplemente vemos toda la serie del decaimiento del uranio al plomo con todos los isótopos que están en producción. Algunos, y Sandra también lo contó, algunos tienen decaimiento alfa y otros decaimiento y sacan partículas beta, y que genera partículas alfa va a ser importante para uranio, torio, helio, que de pronto lo alcanzamos a ver después. Siguiente. Listo. Entonces, cuando tenemos uranio-plomo, normalmente en los artículos ustedes van a ver un gráfico que se llama la concordia, ¿cierto? Usted lo que quiere ver es si sus datos de datación caen sobre esta línea o si caen por fuera de esta curva, ¿cierto? O sea, esta es una curva calibrada para diferentes rangos de edad. Si su conjunto de muestras cae sobre la concordia, entonces usted dice, bueno, esto es una edad que me está dando una buena edad. Si le da por fuera de la concordia, usted ya tiene que pensar en algo un disturbio isotópico que puede producir una pérdida del plomo. Entonces también hay que buscar en la hipótesis qué pudo haber producido eso. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pros y los contras del uranio-plomo? Los pros y los contras es que trabajamos en zircones y ya vimos que los zircones son un material relativamente abundante. ¿Pero de qué depende la abundancia de esos minerales? Depende de la composición de la roca, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en los contras es que en algunos casos va a ser muy poco. Si usted está trabajando con basaltos, lamentablemente no puede usar uranio-plomo porque no va a tener zircones. Tiene un alto contenido radiogénico del isótopo padre, una baja relación del isótopo hijo, tiene temperaturas de cierre
en circones mayores a 900, pero en apatitos, por eso coloqué aquí que 700, o sea, cogiendo desde apatitos y circones. Digamos que la precisión analítica es extremadamente buena. Y entonces la pérdida del isótopo radiogénico es detectable, porque ya vimos que si hay disturbancias en el sistema uranio-plomo lo pueden detectar. Siguiente. Tiene una química difícil, pero cada vez más hay laboratorios especializados que ya tienen todo el sistema montado y ya es menos difícil, y una espectrometría difícil. Siguiente. Entonces, van a ver que hay dos formas de hacer dataciones en uranio-plomo, ¿cierto? Entonces, la forma que van a utilizar es un ID TIMS, digamos que es un espectrómetro de masa pues asociado a una parte que permite la dilución isotópica termal y o sea, un espectrómetro de masa con un beam. O vamos a ver en la última parte un SRIM que permite análisis mucho más rápidos, pero con un poco menos de precisión. O sea, si usted está en un lugar donde va a analizar meteoritos, seguramente se va a ir por un ID TIMS, pero si usted va a hacer proveniencia, seguramente se va por un SRIM, pero también eso depende del contacto que uno tiene. En general la precisión es muy buena en los dos, pero es mucho más alta en este tipo de técnicas. Entonces usted ya tiene los datos y usted lo que va a encontrar, va a graficar todos los datos en qué le caen, siguiente con un programa que se llama Isoplot, y empieza y determina cuál es la edad según, digamos que lo que hace es una estadística para determinar cuál es la edad más plausible, ¿cierto? Siguiente. Siguiente, bueno, entonces, claro, el circón es complejo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que cuando es roca ígnea, el circoncito, como está en contacto con el magma, él va creciendo zonado. Entonces, cuando ustedes leen los artículos, seguramente van a ver que describen y dicen, son circones típicos ígneos, zonados, euedrales, etcétera, etcétera. Si usted está hablando de metamórficos, usted puede tener una cosa, usted tiene su núcleo heredado, pero usted puede tener un recrecimiento, ¿cierto? Una recristalización por el efecto del metamorfismo. ¿Qué sucede cuando usted tiene rocas sedimentarias? Sus circones pueden ser muy bonitos, pueden tener núcleos heredados metamórficos. Si son circones que ya han pasado por varios ciclos sedimentarios, pues tienden a ser más redondeados, ¿cierto? Entonces son circones no tan bonitos. Esta forma hace que usted, cuando vaya a presentar un trabajo de uranio-plomo, en los artículos normalmente tiene que ir acompañado de fotos de catodoluminiscencia, ¿cierto? Algo que le muestre a usted que cuando hizo las dataciones, usted las hizo en los lugares donde realmente está buscando la información. Entonces la pregunta es, ustedes van detrás de la edad de la cristalización. Normalmente detrás de la edad de la cristalización usted va a tratar de hacer la datación en el centro del cristal, ¿cierto? Algunos dicen en el centro y en el borde. Realmente la diferencia entre ellos dos debe ser muy poca. Pero si usted está en una roca metamórfica, usted tal vez le gustaría tener la edad del núcleo, o sea que es algo que está asociado al protolito, y hallar la edad del borde, que quiere decir la edad del metamorfismo. O si tiene usted una roca sedimentaria, pues depende de la forma del cristal, usted quiere hallar solo la proveniencia de todo eso, y entonces hace dataciones en el núcleo, en el borde o en varios puntos. Esto viene con esta imagen para mostrarle que un cristal puede ser muy complejo, ¿cierto? Entonces uno no puede hacer la datación donde quiera, sino que tiene que ver cuál de la zona del cristal le conviene, pues, o va a datar para darle la información que usted está buscando. Siguiente. Bueno, entonces, este es un Laser Ablation ICP-MS, simplemente lo que tenemos, normalmente estos son análisis diferentes a los que habíamos visto hasta ahora, casi siempre son, cojo un montaje de circones o cojo una sección delgada que tenga circones y yo voy a datar in situ,
¿cierto? Entonces pongo aquí la sección delgada o pongo el montaje de granos, induzco un láser, se da la devolatilización, se da el detector y finalmente cuento la relación isotópica. Siguiente. Bueno, siguiente. Listo. Entonces, cuando hacemos esta ablación láser, pues lo que vamos a tener es un crátercito de ese estilo que lo habíamos visto la vez pasada. Siguiente, siguiente. Listo, siguiente. Bueno, entonces un Ion Microproof va a tener entonces la muestra, el beam, llega a esta zona donde está, pues aquí está el Ion Source, la muestra, aquí entra a esta zona donde está también el imán, separa las masas y aquí está el contador. Siguiente. Bueno, siguiente. Ese es, ya lo habíamos visto rápidamente también la vez pasada, simplemente el equipo que no es como el equipo que mostraba Isandra que necesitaba un acelerador de partículas. Siguiente. Y siguiente. Bueno. Vamos ya a esta parte. No, siguiente. Bueno, entonces lo que hacemos es, pues aquí quería mostrarles la precisión con TIMS o con SRIM y realmente lo que les digo es simple, pues es un grado de precisión muy parecido, solo que este es muchísimo más preciso. Y entonces vamos, cuando necesitamos una tan precisa como la del meteorito, seguramente este va a ser el que vamos a escoger. Pero como les digo, todo depende también de los contactos y si va a hacer usted un análisis de proveniencia, seguramente lo que quiere es identificar poblaciones grandes y entonces haciéndolo con SRIM estaría bien. Siguiente. Bueno, entonces creo que me voy a pasar a la otra presentación para empezar a